Tenemos una expresión en la iglesia bíblica. Si usted viene hoy por primera vez y usted ama a Cristo y quiere seguir con nosotros, es como si usted tuviera 20 años aquí. Porque este lugar es de todos y de ninguno, ¿verdad? Ninguno de nosotros es como decir el dueño registral y mucho menos dueño de la iglesia. A veces alguien me dice, la iglesia del pastor Oldemar, y yo le dije, suave un toque, yo no tengo iglesia, es del Señor, yo nada más pastoreo. Y si usted viene por primera vez, usted ama a Cristo y quiere un lugar para adorar, aquí está para el resto de su vida si usted quiere. Estamos estudiando la carta del pastor Santiago y estamos en el capítulo 1, llegando al verso 9 hoy. Verso 9, 10, 11 y 12. Con la ayuda del Señor vamos a abarcar este tema. Entonces, abra por favor su Biblia en Santiago capítulo 1. Este Santiago que escribió esta carta no es un apóstol, él es el pastor, el primer pastor de la iglesia en Jerusalén. Además es el hermano de Jesucristo, hermano por la carne, ¿no? Nacido también de la Virgen María. Este es un tema que desarrollamos en el primer sermón. Si usted quiere, está en internet, puede buscarlo o me lo pide, pues con mucho gusto le mando el enlace. Hasta este punto, el pastor Santiago, preocupado por la salud, por el bienestar de sus ovejitas que han sido dispersadas por todo el imperio romano, escribe esta carta y hasta este punto él ha dado respuesta a 3 preguntas que nos hacemos todos los seres humanos cuando estamos en dificultades. Primero, decir que todos tenemos adversidades. Algunos las tendrán de tipo económico, otros de tipo físico, otros familiar, otros laborales, pero todos tenemos en alguna medida adversidades. Las 3 preguntas que nos hacemos son: ¿por qué a mí? ¿Y ahora qué hago? ¿Y de qué se trata esto? El pastor Santiago ha respondido a estas preguntas diciéndonos que por ser hijos de Dios nuestra fe necesita ser probada. También nos ha dicho que nuestra prueba en la vida nos ayuda a perfeccionarnos, a madurar. Y nos ha dicho también que necesitamos auxilio para pasar por las pruebas, pero no es el auxilio que queremos todos, que es que se quite la prueba, sino que pidamos sabiduría a Dios en medio de la prueba para saber cómo pasar por la prueba. Sabe que la mayoría de la gente pide: Dios, quítame esto, sácame de esto, y en realidad lo que necesita es sabiduría para pasar por en medio de la prueba, porque al otro lado usted saldrá fortalecido y maduro. Y llegando a este punto, el pastor Santiago nos va a enseñar, nos dice la Sagrada Escritura, que nuestro peregrinar en la tierra es una prueba en sí mismo. Cuando vamos pasando por la vida, nosotros estamos siendo probados. Probados, como dice el apóstol Pedro, que nuestra fe mucho más valiosa que el oro, y aunque el oro es perecedero, se prueba con fuego, dice nosotros debemos también ser sometida nuestra fe a prueba. Muchas veces decimos que amamos a Dios, pero nuestras convicciones no son tan fuertes, porque cuando viene la prueba, entonces algunos reniegan de Dios, algunos se resienten con Dios y algunos claudican en su fe, de manera que su fe no era pero tan consistente. Bueno, hoy cuando lleguemos al verso 12, el pastor Santiago va a explicar diciendo que bienaventurado, inmensamente dichoso
cualquiera que soporte la tentación, significa que soporte mientras está pasando por esta vida, porque cuando haya resistido la prueba, y aquí ya no se refiere a las pruebas que tenemos cotidianamente, sino la prueba, esa prueba de la vida, ese transitar, ese peregrinar, y cuando hayamos resistido esa prueba, dice que el Señor nos dará la corona de vida, la cual Él da a todos los que le aman. Punto muy importante, usted podrá perseverar en sus convicciones cristianas, más allá de las emociones, más allá de las circunstancias, si usted realmente ama a Dios. Es lo que hace la diferencia en la consistencia, cuánto amas a Dios y lo que es prioritario en tu vida. Si Dios es tu prioridad, si tu relación con Él es tu prioridad, en medio de las dificultades y en medio de las pruebas, hermano, hermana, pasaremos. Y al pasar al otro lado, al llegar al otro lado, tendremos la corona de vida. Eso significa que todo aquel que vivió para Dios en la tierra, en las diversas circunstancias difíciles, se mantuvo firme. Sus convicciones las mantuvo incólumes a pesar de las circunstancias y a pesar de las emociones que muchas veces nos dicen ya no puedo. Posiblemente a usted también su alma le ha dicho muchas veces ya no puedo, pero nos hemos mantenido firmes. Al llegar al otro lado, cuando cerremos nuestros ojos aquí y los abramos en la presencia del Señor, estaremos para siempre con Él y Él nos dará la corona de la vida eterna. Pero aquel que claudicó, aquel que se detuvo, aquel que renegó de Dios, que se desalentó y no avanzó, incluso se apartó de Dios, ¿cuál será su final? Algo para reflexionar. En esta caminata que tenemos, hemos de darnos cuenta que por lo menos hay dos tipos de gente que siempre han existido en la tierra: los pobres y los ricos. Y es difícil saber dónde está la línea. Yo le decía a mi esposa ayer en el desayuno, siempre trato de retroalimentarme de sus pensamientos. Le decía: Tita, ¿quién es una persona rica? ¿Cómo defines a un rico? Y ella me dio su definición. Y haciendo el ejercicio, llegué a esta conclusión. Es difícil saber quién es rico. Por ejemplo, la gente que vive en los Tugurios, en San José, piensa que nosotros los atenienses somos ricos, porque no vivimos en el Tugurio en San José, porque vivimos en un lugar donde las calles son bonitas, donde aunque las casas sean sencillas son bonitas, y el ateniense por lo general come 3 veces al día. En los Tugurios no. Entonces para ellos nosotros, todos los que vivimos en Atenas, somos ricos. Pero los que viven en Beverly Hills piensan que nosotros todos, no importa la plata que tengamos, somos unos limpios, ¿verdad? Porque no tenemos el Cadillac del año, no tenemos el Tesla del año, no tenemos las mansiones de 5 millones de dólares. No podemos viajar a donde queramos el día que queramos. Entonces, para aquellos somos pobres, somos ricos, y para los otros somos pobres. Yo quiero proponerle una definición de riqueza. Yo creo que rico es todo aquel que puede satisfacer sus necesidades sin angustia. Y si usted lo ve en la definición de las Naciones Unidas, justamente es eso. El que tiene 2 pares de zapatos, 2 mudadas de ropa, un techo sobre su cabeza y come 3 veces al día, sin importar cuánta plata tenga, según la Organización de Naciones Unidas, es la mitad del mundo y está entre los ricos. El otro 50% de la humanidad no tiene esa suerte. Bueno, si usted satisface sus necesidades sin angustia, usted es rico. Si usted
satisface sus necesidades con gran dificultad y hasta con angustia, usted es pobre. Ahora, ¿por qué el caso lo tocamos hoy? Porque en el versículo 8, el pastor Santiago, sabiendo que en este mundo hay de los dos tipos de personas, él habla del tema. Por favor, Santiago 1.8, abra su Biblia ahí en Santiago 1.9. 1.9, llegamos al 8 la semana pasada. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el hermano que es rico, gloríese en su humillación. Interesante que diga a una cosa semejante, porque el hermano rico pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol abrasador, con su calor abrasador, entonces la hierba se seca, la flor de la hierba se cae y perece su hermosa apariencia. Subraye por favor, apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas, dice el pastor Santiago. Es interesante cómo él trata este tema y habla de que el rico se marchitará en todas sus empresas. Alguien pensaría, ¿está diciendo que tener plata es malo? No, porque ya le dije que la riqueza es una apreciación subjetiva. Usted podría pensar que es pobre siendo rico, o podría pensar que es rico siendo pobre. Es una cuestión subjetiva. La cuestión es que aquí el pastor Santiago, el Señor Jesucristo por medio del pastor Santiago nos está haciendo ver que hay dos condiciones económicas que tienen que ver con lo espiritual. Eso es el mensaje central de este pasaje. Que la condición económica influye en la condición espiritual. Y usted preguntará, ¿cierto? Sí, hermano, por supuesto que sí. Fíjese cuando él dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. No está hablando de humildad, de esa humildad linda que tiene alguna gente en su personalidad, ¿verdad? Conozco ricos, muy ricos, que son muy humildes. Y conozco pobres, muy pobres, que son muy altivos. Pero no es de esto que está hablando, porque dice humilde condición. O sea, estamos hablando de alguien que es pobre. ¿Por qué dice gloríese en su exaltación? Porque, hermanos queridos, cuando se es pobre o se es rico, la relación de fe es diferente. Un hermano pobre está más cerca de la oración, porque él depende de Dios exclusivamente. Es cuando usted se levanta por la mañana, sabe que no tiene un 5 en la cuenta del banco, porque usted tiene cuenta del banco, pero no tiene un 5 ahí. Todo lo que tiene lo va gastando. Y resulta que ya es 15 del mes y se le gastó todo. Y usted no tiene nada y no tiene plata en el banco. Y ya nadie le presta porque también usted ha pedido prestado y le ha costado pagar. Entonces usted es pobre, usted tiene una dificultad, le quedan 15 días. ¿Qué va a hacer? Recuerdo que llegamos un día con un diario, estas bolsas de comida que recogemos al principio de mes. Y quiero agradecerles, por cierto, porque este mes la iglesia en español trajo mucho y pudimos repartir un poco más. Los animo a que lo sigamos haciendo. Llegamos y toqué la puerta de la hermana querida y le dije, hermana, el Señor puso en nuestro corazón que le trajéramos esta bolsita. Y ella lloró. Me dijo, pastor, no hace ni 15 minutos yo estaba de rodillas diciéndole al Señor, no tengo nada y no puedo hacer nada. ¿Sabe? El Señor contestó su oración en 15 minutos. El cristiano pobre está más cerca de la oración, es más ferviente, tiene más fe. Su dependencia total de Dios lo hace vivir al día y lo hace vivir pendiente de Dios, porque solo Dios lo puede ayudar. El hermano que es rico ama a Dios, pero puede darse el lujo de no orar en la mañana
por la comida del día. Porque él tiene para comer todo el mes. Posiblemente fue a PriceMart y compró un bulto de cada cosa y lo metió en un cajón grande que él tiene y tiene la comida para todo el mes y tiene algo de plata en el banco y puede darse el lujo de no orar ese día. Y pasa mucho, que cuando tienes la vida resuelta, oras poco. Cuando la gente empieza a tener dificultades, ora más. Ahora también el que es pobre viene de abajo. Yo bendigo a Dios por toda la gente que Dios ha usado para bendecirme. Pero si usted llega a oír una canción que se llama Carita de Tugurio, la escribieron por mí. ¿Sí? La escribieron por mí. Porque yo nací en el lugar más pobre de Costa Rica y crecí en el segundo lugar más pobre de Costa Rica. Y yo, siendo niño, supe lo que fue comer una tortilla al día con un vaso de agua y nada más. Y eso le quiero decir que es duro. Por eso usted verá que yo me deleito comiendo. Un día de estos mi esposa me hizo 2 sándwiches en la noche y yo casi lloro de la felicidad de aquella cosa tan rica que me estaba comiendo. Es que era algo que nunca me había comido. Si quieren la receta, pídase la tita. Formidable. ¿Por qué lo disfruto tanto? Porque yo sé que hubo un día que siendo niño solo había una tortilla para comer y nada más. Entonces, ¿cuál es mi exaltación? ¿Que soy carga por ser pobre? No, que el Señor me trajo de abajo, de ahí, del Tugurio, donde el piso era de tierra y no habían paredes, solo un techo de latas donde se metía el agua y corría por el medio de la tierra cuando llovía. Ahí vivía yo. Y el Señor me fue sacando de ahí, y me fue sacando de ahí, y me fue sacando de ahí. Y los que conocen mi casa saben que vivo muy diferente a cuando era un niño de Tugurio. Entonces el hermano pobre se gloría en la exaltación, lo que significa es Dios lo va ayudando y él va creciendo y va saliendo de donde está y Dios lo va poniendo en un mejor lugar cada vez y Dios lo exalta. El caso del rico es diferente. El rico, por el contrario, tiene todo. ¿Y qué le pasa? ¿Por qué dice la Biblia que se marchitarán todas sus empresas? ¿Porque Dios lo va a arruinar? No, 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 no. No, no es así. Él se marchitará en todas sus empresas porque las empresas suyas serán prósperas mientras Él esté. Pero cuando el sol sale con su calor abrasador, es decir, cuando la vida ya te pone en el camino al final, cuando ya estás saliendo de este mundo, entonces la hierba se seca y la flor se cae, significa toda esa gloria, toda esa hermosa apariencia, dice aquí, se acaba. Recuerdo que cuando vine a Atenas, una señora que no venía a esta iglesia, pero le gustaba mucho hablar conmigo, tenía una de las mejores esquinas en el centro de Atenas. Preciosa esquina, casa cayéndose, pero la esquina es preciosa. De hecho, allá hay un edificio muy moderno, formidable ahora. Y ella conversaba conmigo y yo con su esposo, estaba ahí en el corredorcito. Cuando ella murió, sus hijos agarraron la casa y la vendieron en 60 millones de colones. La esquina de ahí debe valer por lo menos unos 1.000 millones de colones. Lo sé porque hay otra cerca y en eso la vendieron. Pero los hijos la vendieron en 60 millones. Esa empresa se marchitó. Así le pasa a un señor que es industrial y su empresa florece y él es rico, pero cuando él se va y no hay quien sostenga la empresa se cae y se marchita. O sea, no es que el pastor Santiago está profetizando para que le pase a los hermanos ricos, sino lo que él está diciendo: hermano, despierte, dése cuenta la hermosa apariencia de hoy, cuando usted no esté, posiblemente a nadie le interese. Esa es la humillación, que pudimos haber tenido muchas cosas en la vida, pero que cuando nos vamos ya no interesan. Y es que no interesan, hermano. No he visto ningún ataúd con bolsas. Todos los ataúdes
tienen campo solo para el cuerpo, no llevan bolsas, no llevan dinero, no hay cuentas bancarias en el cielo. ¿Por qué el pastor Santiago nos quiere hablar de este tema? Porque si no nos enfocamos bien, pudiéramos poner nuestra esperanza en la riqueza. Y no es ahí donde debe estar nuestra esperanza. Nuestra esperanza debe estar en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que apartarnos de la perspectiva terrenal. La perspectiva terrenal dice: cuánto tienes, eso vales. La perspectiva de Dios dice: tú, no importa lo que tengas, vales. ¿Entiende? Y también es importante que en la iglesia tengamos esta perspectiva, porque tan importante es el hermano que tiene humilde condición, que la lucha, que no alcanza a terminar el mes, como el que tiene todo. Ambos son hijos de Dios. Ambos valen exactamente lo mismo. Quisiera que abra su Biblia en Isaías 29, verso 19. Isaías 29, verso 19. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres, bendito sea el Señor, se gozarán en el Santo de Israel. ¿Ve? Para Dios, el hermano de humilde condición y el hermano rico valen exactamente lo mismo. Bendito sea el Señor. Quisiera también que abra su Biblia conmigo en Proverbios 18:11, porque el problema del hermano rico es el mismo problema del rico que no es hermano. Confía en su dinero. Hace unos años, como es mi costumbre, cuando alguien me invita a ir al hospital a ver a un enfermo, aunque no lo conozca, yo voy. Fui al hospital de Alajuela con un querido hermano, oramos por la persona, hablamos con esa persona, después falleció, pero mientras regresábamos él me dijo: pastor, ¿quiere que vayamos a almorzar? Y yo, por supuesto, no importa si ya había almorzado, yo le dije que sí, ¿verdad? Porque no hay problema en almorzar dos veces. Y nos sentamos a comer y él me preguntó: pastor, ¿por qué razón a mí me cuesta tanto ir al templo? Y yo le dije: hermano, tu estorbo es la riqueza. ¿En serio, pastor? No necesitas a Dios. En tu mente no necesitas a Dios. El pobre entiende que debe ir al templo y adorar a Dios, porque haciendo lo que a Dios le agrada, él tiene el favor de Dios. El rico no. El rico sabe que si va o no va al templo, igual mañana comerá, igual tendrá, si quiere ir a darse un paseo, puede pagar posiblemente un hotel, puede pagar posiblemente un avión. El rico no, el pobre no. Entonces, hay diferencia en cómo abordamos la fe dependiendo de los medios que tengamos. Mire lo que dice Proverbios 18:11. Las riquezas son para el rico, sus riquezas son su ciudad fortificada, y como un muro alto es en su imaginación. El que es rico, aunque sea cristiano, está confiado, y sus oraciones posiblemente podrían ser hasta menos fervientes y un poco más egocéntricas y un poco más ambiciosas. Tal vez, si se olvida un poco de su riqueza y enfoca en que el Señor es el centro de su vida, pudiera estar más ferviente. Si no confiara tanto en su puesto, si no confiara tanto en su dinero, si no confiara tanto en su posición, si no confiara tanto en las cosas de este mundo. Hermanos, por favor abra su Biblia en Colosenses capítulo 3. ¿Qué es lo importante que debemos saber? Esto es para ricos y pobres, porque el texto está hablándole a ricos y a pobres.
no solamente a ricos, le está hablando a pobres. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El problema es el enfoque. Si mi enfoque está mucho en las cosas de este mundo, entonces yo estoy disminuyendo mi fervor. Pero si mi enfoque está en las cosas de Dios, entonces mi fervor está bien. Y no tiene nada de malo tener dinero. De hecho, veremos un poquito más adelante que el Señor quiere que disfrutemos lo que Él nos da. No está malo tener, lo malo es confiar en la riqueza. Lo malo es desenfocarse de que todo viene de la mano de Dios. De que, como dice la Escritura, el Señor es el que te da la fuerza para hacer la riqueza. Todo lo que tienes y tendrás viene de la mano de Dios. Y a Dios hay que honrarlo por encima de cualquier cosa. Tu prioridad número uno, nuestra prioridad número uno, debe ser nuestra relación con Dios. El apóstol Pablo le escribió sobre este tema a su hijo Timoteo, a su discípulo Timoteo. Si usted quisiera ir conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 17 al 19. Primera de Timoteo 6, 17 al 19. Mientras usted, ¿qué hice yo mi fresquito? Allá está. Ya vengo, no se vayan. Mientras usted busca Primera de Timoteo 6, 19, yo me echo un traguito. 17, dice el apóstol Pablo, a los ricos de este mundo manda. Número 1, que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son, ¿cómo? Inciertas. Sino que pongan la esperanza en el Dios vivo. Así es donde nosotros debemos poner nuestra esperanza. Porque el Dios vivo nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Lea su texto ahí. Verso 17. ¿Para qué es que Dios nos da las cosas en abundancia? Amén. No tienes problema con ser rico. El problema es si eres altivo. Yo tengo y usted no tiene. ¿Cuánto tienes? Eso vales. No me junto con la chusma, me junto con la gente de la high class. Ahí viene ese hermano, mejor no lo saludo porque va y me pide prestado. Y es que como la Biblia dice que al que te pide dale, ni modo, ¿verdad? No seas altivo, y dice, no pongas la esperanza en las riquezas porque son inciertas. Un querido hermano de esta iglesia, cada vez que le pregunto, ¿cómo estás? Él siempre me contesta, gordo y feliz. Siempre. Y si le pregunto dentro de una semana, me dice lo mismo, gordo y feliz. Pero este hermano, en el año 2008, perdió en la bolsa de valores de Nueva York lo que hoy sería equivalente a 750 millones de colones. ¿Se imagina cuánta plata es eso? Y en el 2008 la bolsa hizo así. Y él no recuperó ni $100. Pero cada vez que yo lo saludo, él me dice gordo y feliz. ¿Sabe por qué? Porque aunque él perdió los ahorros de toda su vida, él está enfocado en Cristo. Ahí está. No está diciendo, ¿por qué Dios permitió? El diablo me robó y diablo cochino y te mato y te... Todo lo que la gente dice, ¿no? Él sigue viviendo para Cristo, sigue sirviéndole al Señor, va adelante. No puso su esperanza en las riquezas. Eso es lo que dice la palabra. Porque Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Tienes bienes materiales, disfrútalos.
pero no ponga la esperanza ahí. Un día conversando con Tita acerca de nuestra casa, nosotros mantenemos una hipoteca con el banco y la pagamos, bendito sea Dios, con el salario que recibimos de la iglesia, usamos una parte para eso. Pero si un día yo dejara de ser pastor, la pensión con la que la caja del seguro me tiene pensionado no alcanza ni para comer. Y yo le decía a Tita, y si nos tocara y perdiéramos la casa, dice, no hay problema. Mientras estemos juntos, Dios nos va a ayudar y vamos a poder seguir adelante. Esa es la actitud, hermano. Que vos sepas que teniendo o no teniendo, eres un hijo de Dios y amas a Dios. Y vas a caminar con Él hasta el último día de tu vida. No que cuando empiecen los balazos, mejor te vas. No que cuando el negocio se cae, mejor te vas porque ya Dios no me ama. Y como ahora la predicación es antropocéntrica, no cristocéntrica, cuando deje de pasar que usted esté bien, entonces muchos salen y se van. Pero sigamos leyendo a la carta de Pablo a Timoteo, 18. Estamos en 1 Timoteo 6, verso 18. Dice, a los hermanos que tienen platilla, dígale, Timoteo, dígale que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos y generosos. Hermanos queridos, este es un paréntesis. ¿Quién es alguien dadivoso y generoso? ¿Quién es alguien rico en buenas obras? Dice Efesios capítulo 2, verso 10, que nosotros fuimos creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Usted y yo debemos hacer buenas obras todo el tiempo, no solo a veces. Y Dios siempre proveerá. Además dice que hay que ser dadivoso. ¿Quién es alguien dadivoso? Alguien que da. Había una enseñanza muy linda en los años 80 que recibíamos, se llamaba vivir para dar. Y lo que usted tal vez no ha experimentado es que cuando usted da, Dios le da. Porque Dios es así. Él es el mayor dador del mundo. Dio a su Hijo Jesucristo por nuestros pecados. Entonces, usted da aquí y Dios le da aquí. Y usted vuelve a dar y Dios le vuelve a dar. Y así, hermano, es como funciona. Y no le hablo solo de los diezmos y las ofrendas. Le hablo de dar. Dar al pobre. Usted tiene que dar a su familia. Y por supuesto tiene una responsabilidad con la iglesia. Porque la iglesia necesita su apoyo. Porque el Señor le impuso al pueblo de Israel el diezmo. Porque si lo deja a la buena voluntad de cada quien, hay gente que le parecen que ciertas cantidades son imposibles de dar para la iglesia. Una vez vino un hermano con un diezmo de 1,5 millones de colones. Eso fue hace 20 años. Puede imaginarse lo que significaba 1,5 millones de colones hace 20 años, ¿verdad? Y me dijo, pastor, aquí traigo mi diezmo y quiero que usted me pase al frente y yo poder echarlo en la canasta en frente de los hermanos y que usted haga una oración bendiciendo a mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Me conocen muy bien. Sí, yo le dije, hermano, no se puede. Porque el hermano Ignacio, que trabaja haciendo jardines, él se gana 60,000 al mes y él trae 6,000 al mes todos los meses. El diezmo del hermano Ignacio, aunque usted no lo crea, es igual al suyo. Es el 10%. Ahora, si yo hiciera eso con Ignacio, lo hubiera hecho hace días, yo lo haría con usted, pero no lo he hecho con él. No debo hacerlo porque su diezmo sea más grande. Delante de Dios son iguales. Por eso fue que el Señor dijo 10%. ¿Por qué? Porque un hermano que gana 60,000 como Ignacio traía 6,000 colones y estaba siendo fiel a Dios. Pero posiblemente haya un hermano que ganaba 1,000,000 de colones. Bueno, sí había un hermano en ese tiempo, hace 20 años, que ganaba 1,000,000 de colones, pero nunca diezmaba. Y lo que traía eran 5,000 colones por mes. Entonces yo le pregunto a usted, proporcionalmente,
están igual, aunque la cantidad fuera igual, la proporción no es la misma. El que tiene más debe dar más nominalmente, ¿verdad? Va a verse una cantidad más grande, pero como es el 10% de lo que tiene, el pobre da el 10% de lo que tiene, delante de Dios son lo mismo. ¿Y por qué el Señor dijo el 10? Por lo mismo, porque habrá quien le parezca que es mucha plata. Y ahí es donde Dios ve el corazón. Porque a Dios no le interesa el dinero. ¿Usted sabía que Dios es más rico que todos los ricos del mundo juntos? Que los que están sacando petróleo le están robando a Dios porque están sacándolo de la tierra que es de Dios. ¿Usted sabía eso? ¿Sabía que los diamantes que se sacan de las entrañas de la tierra son de Dios también? ¿Que no hay nadie más rico que Dios? Él no necesita nuestro dinero. Él quiere ver el corazón. Porque por cada 10 que usted le da a Dios, a usted le quedan 90. Dios es generoso con usted, muy generoso con usted. Dios nos da más de lo que necesitamos y más de lo que merecemos. Obediencia. Pero dice aquí, siga conmigo en el texto porque vea la recompensa. Verso 19. Dice así: cuando usted es obediente, usted lo que está haciendo es atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, y debe echar mano de la vida eterna. Voy terminando. ¿Tener o no tener? ¿Cuánto tienes? Según este mundo, eso vales. Para Dios solamente vales, no importa lo que tengas. Si eres rico o pobre, tu experiencia de fe debe ser ferviente. Debes doblar tus rodillas todos los días y debes leer la palabra del Señor todos los días y debes asistir al templo todos los días, y cuando los hermanos están cantando, tal vez no te has dado cuenta, pero te lo voy a contar hoy, todas las canciones de nosotros son verticales. Preste atención. Cada canción que nosotros cantamos aquí va dirigida a Dios. Oh Señor, te necesito en cada momento. ¿Ve? Se dirige a Dios. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, agua fresca que sacia mi ser. Son verticales. Siempre buscamos que la canción sea una oración cantada. ¿Qué debe hacer usted cuando viene al templo? Usted viene a adorar. Cántelas, ahí se las ponemos en las pantallas para que las cante. Si no canta bonito según usted, no las cante, háblelas, confíese con su boca, dele una ofrenda de adoración a Dios. Entonces necesitas orar, leer la palabra, venir al templo, y según hemos escudriñado hoy, hay que ser dadivosos y generosos. ¿Sabía usted que casi siempre que llego a esta parte, esa moto pasa? Ayer pasó también. Seguro el diablo no quiere que yo diga esto, pero lo vamos a repetir, ponga cuidado. Seamos fervientes, dadivosos y generosos. Esto es parte de nuestro peregrinar. Mire cómo termina el texto, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios dará a todos los que le aman. Posiblemente no haya en el Nuevo Testamento una carta que se preocupe más por el diario vivir de los cristianos que la carta del pastor Santiago. En esta carta vamos a aprender cómo debe vivir el cristiano día a día. Hoy, queridos hermanos que son pobres, sigan confiando en Dios. Hoy, queridos hermanos que son ricos, profundicen en su relación con Dios y sean más fervientes. No esperen a que venga la adversidad para clamar, para orar y para ponerse de verdad en la línea correcta. Oremos.
Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad y por tu amor y por tu paciencia, Señor, al esperarnos y esperarnos hasta que reflexionemos y recapacitemos. Te ruego, Señor, que al hermano que es de humilde condición le proveas, ya sea a través de nosotros o de cualquier otro, Señor. Y al hermano que tiene medios económicos mejores, le ayudes a comprender lo que tu palabra quiere decir. Para que unos y otros, Señor, en el reino de los cielos, tengamos cada uno nuestra parte y hagamos, Señor, la voluntad tuya en cada cosa. Por Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, vayan en paz. Hay un anuncio. Ayer se hizo la clase de bautismo. Si alguien se quedó por fuera, hable con mi esposa y que lo apunte, le da su celular, a ver cómo hacemos. El bautismo se pospuso, ya no será el 24, sino que será el 31. O sea, de este sábado que viene, en 8 días, a las 10 de la mañana, estaremos poniendo en el chat de la iglesia la ubicación para que todos puedan llegar allá donde vamos a estar. Ahí está la canasta de los diezmos y las ofrendas. Vayan en paz, Dios les bendiga. Si alguien quiere el bosquejo, tengo uno, y solo uno, perdón.